Estados Unidos insiste en su error. En este momento, producto de una miopía geopolítica, considera que Rusia es el principal enemigo de Occidente. Y ahí van todos provocando a Rusia, cruzando las líneas rojas. Volvemos a la misma ecuación. Estados Unidos, Occidente, Francia, que son los que han tenido como área de influencia África, que han sacado mucho provecho, han hecho tratados desiguales. En América también están compitiendo Estados Unidos con Rusia. Por supuesto que sí, con Rusia y con China. Por eso en este momento China se ha convertido en el principal socio comercial de Latinoamérica. Rusia se ha convertido obviamente en un socio de armas fiable para muchos países de Latinoamérica. Ya hay presencia de los mercenarios del grupo Wagner en Latinoamérica y eso demuestra que esta pugna de gigantes también está llegando a Latinoamérica. Pero los latinoamericanos, en lugar de sacar ventaja de esto y sacar mejores condiciones, lo único que estamos haciendo es seguirles el juego a estas potencias. Es decir, digamos, es como una colonización 2.0. ¿Por qué razón decimos que un tercero en discordia, un tercero que entra al final en un pleito, es el que normalmente gana más? Porque digamos que representa oportunismo geopolítico. Porque si yo soy capaz de observar un pleito entre dos bandos poderosos, de repente yo no soy tan poderoso, pero observo que dos bandos poderosos se enfrentan, yo al inicio de la guerra puedo conversar con ambos bandos, puedo dejarme coquetear por ambos bandos, cortejar por ambos bandos. Y cuando vea que la marea de la guerra se le voltea a uno de ellos, o la diosa Fortuna abandonó a uno de ellos, cuando vea cuál más o menos puede ser el bando ganador, yo puedo entrar a terminar de inclinar la balanza. Y obviamente sacar ventaja, porque no me he desgastado, porque esos dos bandos se han estado dando con todo lo que tienen, han estado muy desgastados porque es la fricción de la guerra. La guerra es muy glamorosa, pero es muy incómoda, genera restricciones, penurias a la población civil, el país entero se moviliza, etc. Y por lo tanto, el país que se mantiene en expectativa y entra de último puede aprovecharse de eso, ¿no? De un menor desgaste, de una menor fricción, de un oportunismo y de alguna manera puede ganarse un lugar en la mesa de vencedores sin haberse desgastado tanto. Entonces, esa es la razón del por qué mencionamos. Un ejemplo clásico de esto, por ejemplo, son los procesos independentistas africanos. La Unión Soviética, en su intención de terminar de desgastar y hundir al imperio colonial británico y francés, apoyó mucho los movimientos independentistas en África. Esto benefició pues a los patriotas africanos, ¿no? En gran medida. Logró en gran medida mucha de la descolonización en África. Entonces, y obviamente ese apoyo se tradujo pues en instrucción militar, en apoyo en armas, apoyo logístico, apoyo financiero. Entonces, ahí vemos claramente lo que mencionamos. Es sabida la rivalidad que hubo entre el Imperio Español e Inglaterra desde el siglo XVI, ¿no? En pleno apogeo español, con las colonias en Hispanoamérica. Inglaterra empezó pues toda una serie de sabotajes que derivaron en una guerra directa a fines de ese siglo y comienzos del siglo XVII, y de todo este enfrentamiento y rivalidad que se mantuvo a lo largo de las décadas y siglos y que tuvo como corolario que la primera revolución industrial en Gran Bretaña, digamos, eso benefició indirectamente a otras potencias europeas, entre ellas Francia, ¿no? Que acababa de haber una revolución en ella, acababa de ver que catapultó a las esferas del poder a nuevos personajes ajenos a la aristocracia, como por ejemplo un desconocido cabo llamado Napoleón, que lograron hacerse con el poder y a través de sucesivas campañas militares lograron convertir a Francia en una nueva superpotencia continental. Francia llegó a dominar gran parte del continente europeo a través de las llamadas guerras napoleónicas, y entonces de este enfrentamiento entre Gran Bretaña y España, él benefició indirectamente o directamente a la propia Francia. Bueno, ahora vamos a un segundo ejemplo en el cual de la pugna entre Gran Bretaña y Francia contra el Imperio Español, en el que, por ejemplo, Francia Napoleón invade España en los años 1800, coloca a su hermano en el trono español y obviamente también los ingleses empezaron a patrocinar a los independentistas hispanoamericanos. Es sabido que Miranda y Bolívar tuvieron financiamiento inglés, entrenamiento de Gran Bretaña. Todo esto terminó por beneficiar a los países hispanoamericanos, ¿no? Digamos, los procesos de independencia hispanoamericanos tuvieron indirectamente y directamente, se beneficiaron de esta guerra entre Gran Bretaña y Francia contra España, porque a Inglaterra le convenía que el Imperio Español se desintegrara. Al estar invadida España, esto generó pues obviamente un caos, un vacío de poder, una desmoralización en las filas militares de los asentamientos de los regimientos militares españoles en América. En fin, entonces todo esto fue muy bien aprovechado por los ejércitos patriotas, que lograron derrotar justamente en esas épocas a los españoles en sendas batallas y consiguieron
impidieron la independencia de varios países de Latinoamérica. Ya cuando España termina de reaccionar y logra tomar control de su propio territorio, pues ya el daño estaba hecho, ¿no? Y digamos, por eso decimos que los latinoamericanos le debemos, somos un tercero ganador en esta pugna entre dos. A fines del siglo XVIII, las famosas 13 colonias inglesas tenían una serie de disputas tributarias, impositivas contra la metrópoli inglesa que generaron un gran descontento. Washington y compañía empezaron a armar planes para independizarse porque la situación no daba para más y encontraron aliados circunstanciales en Francia y en España, rivales de los ingleses. Entonces, digamos que Francia y España vieron la oportunidad de vengarse de sus odiados rivales ingleses apoyando a los rebeldes patriotas estadounidenses. Y es que así es que George Washington recibe apoyo financiero, apoyo logístico, apoyo en armas que le permitieron derrotar a los ingleses en sendas batallas y lograr la independencia estadounidense. Hasta el día de hoy la amistad entre Estados Unidos y Francia es conocida y ahí tenemos otro ejemplo de cómo en el pleito entre estas potencias europeas se benefició un tercero, en este caso Estados Unidos. A finales del siglo XIX surge en el centro de Europa un nuevo imperio poderoso, el llamado Imperio Alemán, digamos, producto de la reunificación alemana de los principados con un núcleo en Prusia. Y a través de su canciller Otto Bismarck empiezan un proceso pues, de expansión, derrotan a Francia en una conocida guerra y se expanden, ¿no? Se expanden, empiezan a industrializarse en la Segunda Revolución Industrial y empiezan a presionar por tener una presencia colonial. Habían llegado tarde al reparto colonial, ya habían extensas colonias francesas, inglesas en África, y entonces Alemania empieza a pugnar por cambiar el statu quo. Se alía con otros imperios como el Imperio Austrohúngaro, con un imperio un poco decadente como el otomano, pero con el ánimo de cambiar ese orden mundial que tenía Gran Bretaña como el hegemón. Y entonces desatan la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial donde estuvieron muy cerca de ganar los alemanes, donde solo fueron derrotados por cuestiones de bloqueo, de hambruna en su población civil, y al ser derrotados se genera el germen revanchista de una Segunda Guerra Mundial en la que Alemania ahora sí atacó directamente territorio inglés a través de la aviación y entonces pues fue una guerra terriblemente destructiva. Al final de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó en ruinas y la Gran Bretaña también, ¿no? El territorio inglés directamente bombardeado y económicamente pues exhausto, debilitado. Entonces pues prácticamente se sentó las bases del fin del Imperio Británico unas pocas décadas más tarde con la descolonización y Alemania totalmente destruida. Pero de este pleito entre estos dos titanes se beneficiaron otras dos potencias, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos porque por ser aliado inglés en el bando ganador, pues salió de la guerra indemne, no fue atacado su territorio, una industria poderosa y finanzas bollantes. Y los soviéticos también porque estuvieron en la mesa de los vencedores, vencieron a los nazis, se apoderaron prácticamente de toda Europa del Este y colocaron su zona de influencia. Entonces de ahí podemos concluir que de esta guerra de titanes entre Alemania y Gran Bretaña terminaron consolidando el actual statu quo del siglo XX, en el cual las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se beneficiaron. Muy bien, y a mediados del siglo XX, años 50, 60, plena Guerra Fría, empieza un proceso llamado descolonización 1.0, en la cual la Unión Soviética, con el ánimo de debilitar al bando occidental, los aliados de Estados Unidos, decide golpear al Imperio Británico, el Imperio Francés, en sus colonias africanas. A toda la agitación social que estaba habiendo en África, producto de los movimientos nacionalistas que buscaban la independencia de los países africanos, la Unión Soviética empezó a intervenir directamente, mandando armas, mandando instructores militares, mandando munición, apoyo logístico, financiero, de tal manera que, digamos, estos países africanos se independizaran y privaran de esa manera de recursos coloniales a los aliados de Estados Unidos. Estos procesos tuvieron éxito, Francia y Gran Bretaña ya no eran imperios poderosos de antes y entre esas décadas, del 50 al 70, asistimos a una gran descolonización de África. El ejemplo más paradigmático de todo lo que estoy mencionando es que en el año 1956, en la crisis del Canal de Suez, cuando el nacionalista egipcio, presidente de Egipto, Abdel Nasser, declara nacionalizado el canal, las empresas franco-británicas afectadas invocan a sus gobiernos y hay una intervención militar franco-británica en dicho canal, ¿no? Lo toman totalmente. Y ahí intervienen la Unión Soviética y Estados Unidos. Como parte del Consejo de Seguridad de la ONU, telefonean a estos señores de Francia y Gran Bretaña y dicen, señores, se me retiran del canal. Me retiran del canal porque aquí mandamos nosotros, que somos los que tenemos el mayor arsenal nuclear del mundo, así
Así que por favor, libérenme ese canal, que los nuevos amos del mundo somos nosotros. Entonces ahí vemos claramente cómo de esta pugna entre la Unión Soviética y los viejos estados imperios coloniales se beneficiaron los africanos en esta primera etapa. Bueno, otro ejemplo interesante que vemos es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya casi en la década de los 80. En la década de los 70, Estados Unidos estaba interesado en debilitar al bloque comunista, busca una alianza con China, la famosa visita de Nixon a China, donde es ahí, después de la muerte de Mao y con Deng Xiaoping al mando, donde surge esta oportunidad de la deslocalización industrial de Estados Unidos hacia China, donde se le invita a China a ser parte de este proceso de globalización. Los estadounidenses con los europeos en búsqueda del chino barato mandan casi todas sus industrias, sus fábricas a China, digamos con el ánimo de debilitar al bloque soviético. Lo consiguen, la Unión Soviética colapsa el año 91, hundida pues en ineficiencia y su corrupción, y China se beneficia de este proceso porque empieza a generar su propia industria, ¿no? La ansiada transferencia tecnológica. Los chinos, ni tontos ni perezosos, empiezan a copiar, empiezan a aprender, empiezan a espiar, y con la adhesión de China en el año 2000 a la Organización Mundial de Comercio empieza esa etapa de la fábrica del mundo China que hemos vivido todos, ¿no? Las exportaciones chinas por el mundo. Y ahí ya empieza el desarrollo industrial chino autónomo, el Made in China 2025 y todo el desarrollo tecnológico que tiene China en este momento y su proyecto Ruta de la Seda. Entonces podemos afirmar que del pleito entre la Unión Soviética y Estados Unidos surge la globalización, surge la deslocalización industrial y surge la semilla de la China potencia que vemos hoy en día. Y como si no se hubiera aprendido de la lección, Estados Unidos insiste en su error. En este momento, producto de una miopía geopolítica, considera que Rusia es el principal enemigo de Occidente. Y ahí van todos provocando a Rusia, cruzando las líneas rojas. Rusia reacciona, invade Ucrania y se desata todo este problema que hay entre el Occidente colectivo y Rusia en este momento, en la guerra de Ucrania. Producto de la cual, pues ambos bandos se están debilitando. Ambos bandos están en este momento con demasiados gastos militares, con inflaciones desbocadas, con recesiones, con crisis energética, crisis demográfica, mientras el verdadero enemigo, el tercero ganador que es China, sigue caminando tranquila al desarrollo en paz. En paz, sigue desarrollando su industria militar, tecnología, economía, finanzas, etc. Rumbo a su objetivo del año 2049 a convertirse en el hegemón mundial incontestado. Entonces ahí vemos una vez más esta dinámica del tercero ganador en pleito de dos. Cuando Estados Unidos y Rusia reaccionen, será demasiado tarde. Y bueno, ¿qué está pasando en África? 3/4 de lo mismo. Volvemos a la misma ecuación. Estados Unidos, Occidente, Francia, que son los que han tenido como área de influencia África, que han sacado mucho provecho, han hecho tratados desiguales en las cuales estos países africanos estaban vendiendo sus productos, sus materias primas a precio de banana, estaban financieramente intervenidos con el franco CFA, etc. Ahora en este momento, Rusia y China, buscando debilitar a Occidente en sus fuentes de recursos, han ingresado con fuerza en la región. China como principal inversionista, como principal financiero, como principal socio comercial, y Rusia como principal socio militar. Rusia ya puso a sus mercenarios del grupo Wagner en todo el Sahel africano. China está haciendo una serie de inversiones en infraestructura en África y se están ganando la voluntad de los africanos. Los africanos están empezando a cambiar de sesgo, están empezando a preferir ese vínculo o esa alianza con los rusos y los chinos porque les trae más ventajas y más beneficios. Entonces ahí tenemos lo mismo de esta disputa geopolítica mundial entre estos dos bloques, Occidente contra China y Rusia. África se está beneficiando en este momento, está sacando mejores condiciones a su comercio y por eso hemos visto todos los golpes de Estado en el Sahel africano, el último en Níger, bueno, Chad, Gabón, Burkina Faso, etcétera. Digamos gobiernos ya pro-rusos en lugar de pro-franceses o pro-estadounidenses. Entonces vemos ahí cómo esta pugna entre gigantes termina beneficiando a un tercero. Y bueno, de Latinoamérica, ¿cómo está viviendo todo este proceso, ¿no? En Latinoamérica también están compitiendo Estados Unidos con Rusia, por supuesto que sí, con Rusia y con China. Por eso en este momento China se ha convertido en el principal socio comercial de Latinoamérica, Rusia se ha convertido obviamente en un socio de armas fiable para muchos países de Latinoamérica, ya hay presencia de los mercenarios del grupo Wagner en Latinoamérica y eso demuestra que esta pugna de gigantes también está llegando a Latinoamérica. Pero los latinoamericanos, en lugar de sacar ventaja de esto y sacar mejores condiciones, lo único que estamos haciendo es seguirles el juego a estas potencias. Es decir,
digamos, es como una colonización 2.0. A los fanáticos pro-estadounidenses o pro-soviéticos de los años 80, ahora hay fanáticos pro-libertarios o pro-socialistas humanistas que son más de lo mismo y están ahí en una polarización terrible, ¿no? Latinoamérica está polarizada por la presencia de estas dos grandes potencias. Es decir, cada político está en un bando o en otro y se nos hace creer que no hay alternativa. O escoges a uno o a otro. Y esa polarización está llevando a un mayor nivel de violencia. Por eso se ha degradado la política latinoamericana. En este momento hay violencia política en México. ¿Cuántos políticos asesinados en México? ¿Cuántos políticos asesinados en Ecuador? Hay la narcopolítica, hay las mafias enquistadas en los aparatos políticos. Y digamos las cosas como son. Toda esta situación le conviene a las potencias porque nos convierte en estados fallidos. Es más fácil controlar estados fallidos que estados fuertes. Entonces, esa es la consecuencia, el por qué en Latinoamérica, a diferencia de África, no tenemos líderes. Tenemos solo borregos, payasos que sirven a una ideología o la otra. Y solo nos quieren convertir en peones de uno u otro bando. Esa es la situación y la desgracia en Latinoamérica. Necesitamos nuevos líderes. Necesitamos nueva mentalidad en Latinoamérica. Una mentalidad nacionalista, auténticamente nacionalista, como lo vengo diciendo, que luche por los intereses de Latinoamérica y que sea Latinoamérica para los latinoamericanos. Latinoamérica, región de paz, donde estas potencias no metan sus narices y nosotros podamos comerciar con ambos bandos. No nos casemos con ninguno. Trabajando con ambigüedad estratégica, sacamos lo mejor de esos pleitos extranjeros. Lo peor que podemos hacer es inmolarnos por estos bandos y convertirnos en sus peones. Muy bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Existe una dinámica histórica de poder que yo la llamo la carambola geopolítica, que no es más que nadie sabe para quién trabaja. Que siempre puede haber un tercero ganador en un pleito entre dos, siempre y cuando ese tercero ganador tenga su propio juego y sepa jugar sus cartas. Y en este momento hemos visto muchos ejemplos históricos y en este momento vemos que África está sabiendo jugar sus cartas. Está tratando de sacar provecho de esta pugna entre potencias, entre bloques rivales. No así países, digamos, que se han dejado arrastrar y ser títeres, como por ejemplo Ucrania, como por ejemplo Venezuela, en un caso o en otro, donde solamente se han comprado pleitos ajenos y se han convertido en carne de cañón de intereses de potencias extranjeras. En Latinoamérica se nos ha hecho creer que siempre solamente hay dos opciones, izquierda o derecha. Hoy en día, de moda, los libertarios contra los humanistas o socialistas, en una dinámica maquiavélica que solo nos condena a ser borrego de estas potencias. Y yo digo que basta, ya basta hasta aquí de estupideces, basta de ideologías, digamos, lacayas. Tenemos que atrevernos a pensar con independencia. Una tercera vía que piense en Latinoamérica. Para que Latinoamérica por fin se convierta en un tercero ganador, tiene que tener su propio juego y jugar para sus propios intereses. Una corriente nueva que privilegie nuestros intereses, que comercie con ambos bandos, que saque lo mejor de ese pleito entre ellos dos, que se maten entre los grandazos, no pasa nada. Latinoamérica que se una y que juegue para sus propios intereses. Eso es lo que buscamos. Hemos planteado una tercera vía en este canal. Búscalo en los videos más abajo. Y si tú piensas en una nueva vía, bienvenida sea. De lo que se trata de ser creativo y proponer cosas nuevas, atrevernos a cosas nuevas. Basta de lo mismo, basta de los payasos de siempre que no nos llevan a nada bueno. Fracaso tras fracaso, solo se turnan uno y otro en el gobierno y fracasan siempre en lo mismo. Tengo fe en Latinoamérica. Te invito a ti, joven latinoamericano o no tan joven, a que salgamos de esa manipulación en la que nos tienen. Te invito al debate, pero tus propuestas, espero tus opiniones abajo, ya sea que estés en acuerdo o desacuerdo con nosotros. No pasa nada siempre que lo hagas con todo respeto, ¿ok? Te veo en el siguiente video. Te mando un gran abrazo de hermano latinoamericano y recuerda, Latinoamérica necesita unidad para ser grandes. Hasta la próxima.